Bueno, 8:35. ¿Cómo hacer una nota corta con el ministro de Educación y Cultura? Qué difícil va a ser. Buen día, Pablo da Silveira. ¿Cómo le va? Igual tenemos media horita. Y sí, No, pero no es sí, corta. va a ser corta porque tenemos... Es que a Nano no le alcanza nada. A mí no Él me quiere alcanza. más. Yo soy una persona, siempre tengo como un vacío interior. Y sobre todo en este tema. En el tema, tantas veces que vamos... Ahora que estamos como medio en una campaña, ¿no? Que estamos todos viviendo, periodistas y actores políticos. Pero en las campañas electorales de lo que se habla es de la educación. Más educación, reforma en la educación. Y yo me gustaría arrancar por ahí porque me parece el tema más importante. Y más allá de los escarceos que ha habido, opinión personal, la asumo, con los escarceos que ha habido con la dirigencia gremial, sindical, con los representantes sindicales en el cogobierno de la enseñanza, por ahora no veo anuncios, proyecciones mayores de plan maestro de reforma de la educación. ¿Eso viene ahora? A ver, Así, preguntita como para el pecho, como para... media hora, dijeron. Media hora. Bueno, voy a tomar 25 minutos para responder la primera pregunta. En primer lugar, a mí me encantaría que en este tiempo de campaña, que efectivamente es un tiempo de campaña, estuviéramos discutiendo sobre educación. La verdad es que lamentablemente no ha pasado. Y no ha pasado porque la oposición eligió una estrategia que yo lamento mucho, que es la estrategia de agitar cucos, de generar susto por la vía de mentir. ¿Qué ha dicho la oposición en estos años en materia educativa? Por ejemplo, que la LUC elimina la obligatoriedad en la educación de 3 años de edad. Bueno, eso es una mentira grande como una casa, porque la educación de 3 años nunca, jamás fue obligatoria en este país. El Frente Amplio se dio a sí mismo una ley de educación en el año 2008, una ley que solo votó el Frente Amplio, en la que podrían haber establecido que la educación en Uruguay era obligatoria a partir de 3 años. No lo hicieron. Dijeron que era obligatoria a partir de 4 años. La LUC dice lo mismo, que la educación es obligatoria a partir de 4 años. Y el Frente Amplio acusa a la LUC de haber eliminado algo que no existió, que ni siquiera el Frente Amplio creó. O salieron a decir que la LUC elimina la obligatoriedad en lo que se llama la educación media superior, es decir, los últimos 3 años, lo que habitualmente llamamos el bachillerato. Uh-huh. La LUC dice con todas las letras que la educación media superior es el tramo final de la educación obligatoria. Ahora, igual ahí hay un cambio, ¿no? En la LUC, justamente ya que usted se metió en ese tema. Ustedes lo que hacen es no incluir en la nueva redacción legal esa obligación de inscripción y de velar por la asistencia por parte de los padres. Hay un cambio en el fraseo. ¿Por qué no incluyen eso que sí había puesto el Frente Amplio en 2008? Que solo había puesto el Frente Amplio, Sí. porque ninguna ley de educación... hasta 2008 no existía y en 2008 lo incluye el Frente. ¿Por qué? Porque la frase que pone el Frente Amplio es inconstitucional. Va en contra de lo que dice un artículo, que es el artículo 68 de la Constitución. No lo digo yo, lo dijeron juristas de inmenso peso, como por ejemplo el doctor Casinelli Muñoz, que fue profesor emérito de la Universidad de la República y que, dicho sea de paso, era frente amplista. Y que cuando salió la ley de 2008 dijo, esto es inconstitucional. Entonces, ¿Qué es lo que es inconstitucional? ¿Cuál es la frase? Obligar a los padres a inscribir a los hijos, porque es un tecnicismo. La Constitución en principio deja abierta otra posibilidad de cumplir con la obligación escolar sin mandar a los hijos a la escuela, que es algo que nadie propone. Y si ustedes miran las actas parlamentarias, cuando nosotros fuimos a defender la LUC, dijimos con todas las letras, nosotros queremos que los niños y los adolescentes vayan a establecimientos educativos y nadie va a hacer otra cosa y nadie va a impulsar otra política. Ahora, lo que nosotros no hacemos, y este tema que menciona Mariano, no es una discusión, no es una diferencia con el Frente Amplio a propósito de educación. Es una diferencia con el Frente Amplio a propósito de la Constitución. Nosotros no escribimos ni votamos leyes que contradigan la Constitución. Todos sabemos, hay una jerarquía. La Constitución manda sobre la ley. Si dejamos que las leyes empiecen a cambiar la Constitución, entonces nos quedamos sin Constitución. Y todos sabemos lo que pasa cuando nos quedamos sin Constitución. Entonces, acá no hay una diferencia
Obligación sí, obligación no. No pierde fuerza la obligatoriedad al sacar esto. Pero si la perdiera, lo hubiera perdido desde tiempo de Varela hasta el 2008. Claro. Si nunca existió ese artículo que puso el Frente Amplio. Es un disparate decir Bueno, eso. la sociedad ha cambiado igual, ¿no? En cuanto a la responsabilidad a veces de los Era padres. mucho de llevar peor a en la los época de niños. Varela, porque no había ni siquiera la tradición de mandar a los hijos a la escuela. O sea, no es cierto que sea por esa razón que lo hace. Aquí, de nuevo, es agitar fantasmas, que lamentablemente es una estrategia que el Frente Amplio viene usando desde las últimas elecciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el Frente Amplio y su campaña para la segunda vuelta electoral, el candidato presidencial de Frente Amplio, Daniel Martínez, a cada estrado que se subía, y muchos otros dirigentes también, hablaban de la agenda oculta de la LUC, que si nosotros llegábamos a ganar las elecciones, cuando se conociera el texto de la LUC, y se iba a ver que había una agenda oculta con un montón de cosas horribles, porque nosotros éramos malísimos y queríamos hacerle daño a la gente. Después, por supuesto, cuando se conoció el articulado de la LUC decía lo que nosotros dijimos en la campaña. Hubo cero sorpresa. Lo que la LUC decía era lo que nosotros habíamos dicho que iba a decir la LUC. Por supuesto, el Frente Amplio nunca pidió disculpas, no a nosotros, que no es muy importante, nunca le pidió disculpas a la gente por haberla alarmado, por haber hecho un pronóstico que no se había cumplido. Bueno, ahí arrancaron a agitar cucos y a decir mentiras. Y siguen haciéndolo hasta hoy con el tema del referéndum. Entonces, la verdad es que hemos perdido una oportunidad en estas 2 semanas. años, ¿no? 2 años. Sí, 2 años, pero ahora en esta campaña para el referéndum hemos perdido la oportunidad de tener discusiones en serio sobre política educativa. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente la oposición eligió este otro camino que yo creo que nos empobrece a todos y que hace mucho daño. O le meto otra pregunta sobre lo mismo, porque no me quiero ir del tema. ¿La reforma está en el MEC o está en el Codicen de la ANEP? ¿Dónde está el embrión de la reforma? Gracias por esa pregunta porque me importa muchísimo. Nosotros tenemos un orden institucional un poco raro, en el sentido que es diferente del resto de las democracias, en donde el Ministerio de Educación no maneja directamente las escuelas y liceos, no mira cualquier sociedad democrática, pero no hay que ir muy lejos, Argentina, Brasil, son los ministerios de educación los que manejan las escuelas y liceos. Nosotros tenemos un esquema diferente donde existen el Ministerio de Educación y además el ente autónomo que llamamos ANEP, que es el que maneja directamente a los centros educativos. Esa es nuestra tradición. El uruguayo es un ministerio de educación con menos poder, digamos, con menos injerencia que en otros países. El Ministerio de Educación uruguayo es un ministerio con menos incidencia directa sobre lo que pasa con la educación y con mucha incidencia con cosas que no tienen nada que ver con la educación, como el registro civil o los registros del Estado, que en otros países no están en él. Es un ministerio un poco peculiar. O sea que la reforma está en el No, Codicen pero de la ANEP, me gustaría ¿o no? decir eso. En este ordenamiento, que insisto, es un poco peculiar, tenemos una bicefalía y 2 figuras de gobierno que en principio tienen que ver con la educación. El ministro de Educación y el presidente del Codicen. Vale la pena aclarar esto también porque la gente se confunde mucho como si ANEP y Codicen fueran cosas distintas. Ujú. ANEP es el nombre del ente autónomo, Codicen, que es la sigla de Consejo Directivo Central, es el sí. directivo del ente autónomo. Es como si dijéramos ANCAP y el directorio de ANCAP, solo que el directorio de ANEP tiene un nombre específico que es el Codicen. Bueno, existe esa bicefalía y como casi siempre pasa cuando hay bicefalías, históricamente la relación entre el ministro de Educación y el presidente del Codicen ha sido difícil. En general, cuando uno mira para atrás, esa relación ha oscilado entre la frialdad y el enfrentamiento. Fundamental que se lleven bien. Bueno, pero no ha pasado hasta hoy. María Julia Muñoz y Wilson Neto se llevaban muy bien. Sí. Yo les recuerdo un episodio que fue recogido por la prensa en la que hubo una conferencia conjunta y en ese momento Fernando Filgaira, que era el director de educación de la ministra Muñoz, empezó a hablar del marco curricular común y un periodista captó cuando Neto le decía a María Julia, si sigue hablando de esto me levanto y me voy. Bueno, pero fue algo puntual, la Cortocircuitos relación era hay buena. siempre. Bueno. María Julia lo definía como el José Pedro Varela de esta época. ¿se Alguna acuerda? vez dijo eso, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que les puedo decir es, en este momento, el Ministerio de Educación y el Codicen trabajan en equipo, respetando su especificidad, la de cada uno, respetando la autonomía de ANEP, pero trabajamos en equipo. Y la relación personal entre el Ministro de Educación y el presidente del Codicen es una relación de confianza, de cooperación, de afecto, de manejar las cosas conversando.
absolutamente todo el tiempo. ¿Le veremos las patas a una reforma en esta Es que administración? la reforma está en curso. A ver, en primer lugar, y reforma es una palabra que a mí no me gusta. Nosotros Bueno. preferimos hablar de transformación. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque la palabra reforma tiene la idea de que una vez que yo la hice, ya resolví todos los problemas y ya está. Y no hay más nada que hacer. Y eso es una ilusión. En algo tan complejo como la educación, lo que uno tiene que hacer es procesos de transformación permanentes. Y no hay ningún momento en el que yo diga, ya está, la hice, listo, ahora todo funciona bien. Entonces, por eso no me atrae mucho la palabra reforma. La reforma tiene una parte que se hizo a través de la LUC, y por eso es tan importante poder mantener la LUC, por eso es tan importante no derogar esos artículos. Se han hecho un montón de cosas vía la LUC. Lo que pasa es curioso, ¿no? Como se hicieron todo por vía de una misma ley, se generó la ilusión óptica de que se hizo poco. Si las reformas que hizo la LUC se hubieran concretado una cada 2 meses, la sensación sería que estábamos en un proceso de cambio monstruoso. Se modificó totalmente la gobernanza de ANEP. Esa estructura rara que tenía ANEP de dos niveles de órganos colegiados se sustituyó por una figura que es la misma que tienen los demás entes autónomos en el Uruguay. Un órgano colegiado y después jerarcas individuales. Se reestructuró en un montón de aspectos el tejido institucional. Por poner un ejemplo, el Plan Ceibal. El Plan Ceibal, que es una experiencia muy interesante, yo defendí el Plan Ceibal desde el primer día y yo defendía el Plan Ceibal cuando era oposición. Y los sindicatos de la educación lo atacaban. Pertenecía a presidencia y ahora va al ministerio. Era un programa de presidencia, todos conocemos la historia. Los que fundaron el Plan Ceibal en el primer gobierno del presidente Vázquez entendieron que si el Plan Ceibal se hacía crecer adentro de ANEP, no iba a prosperar, lo iban a matar. Entonces se decidió instalarlo en presidencia. El problema es que más de una década después seguía en presidencia. Y entonces era como una especie de cuerpo extraño que el sistema educativo no sentía como propio. Y esa es una de las explicaciones de por qué el Plan Ceibal, que es una cosa muy buena y que había desarrollado plataformas educativas muy buenas, era muy poco usado hasta la pandemia. Porque el sistema educativo lo veía como algo ajeno. Lejano. Una de las cosas que hicimos en la ley de urgente consideración es meter al Plan Ceibal en el Ministerio de Educación. Entonces está mucho más cerca de la realidad educativa. Y el Plan Ceibal ha tenido un cambio enorme, que tal vez mucha gente no ve, pero un cambio enorme y muy favorable que tiene que ver con eso. O el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es una buena cosa, creada durante los años de Frente Amplio, pero que estaba mal diseñado. En el Consejo Directivo de INED tenían mayoría los evaluados, es decir, ANEP y la educación privada. Y hay un principio básico del diseño institucional que es que el evaluador y el evaluado no pueden ser el mismo. Nosotros reformamos INED, incluso INED tenía otros problemas, tenía un órgano colectivo de conducción, pero solamente una persona remunerada, que era el presidente. Nosotros achicamos ese órgano a 3 personas, pero los 3 remunerados, porque aquello era un falso colegiado y lo convertimos en un colegiado real. E INED está trabajando muy bien. Entonces hay un montón de cambios que tienen que ver con la institucionalidad que se hicieron vía LUC. Y a propósito justamente de los roles de ANEP y del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Y tomando estos 2 ejemplos que usted daba y algo más que pueda haber en la ley. En definitiva, hay como un espíritu acá de que ANEP puede perder porque en el Frente Amplio consideran que con todo esto ANEP puede perder un poco de autonomía y gana poder el Ministerio de Educación y Cultura. Mire, ¿Eso va a suceder o no? Yo le he hecho 1000 veces la pregunta a los representantes del Frente Amplio con los que he discutido esto. Díganme un cometido, solo uno, que antes tuviera ANEP y que haya pasado al Ministerio de Educación y Cultura. Se quedan callados, porque no hay ninguno. ANEP es totalmente respetada en su autonomía y en sus cometidos. Una prueba de eso, que es otro inmenso cambio que estamos haciendo vía la LUC, es el tema de la formación docente universitaria. Uruguay es uno de los pocos países del mundo con sistemas educativos maduros en donde la formación docente no tiene carácter universitario. Casi en cualquier país con sistemas educativos maduros, el que se formó para ser maestro tiene una licenciatura universitaria como título. O el que se formó para docente de la educación media tiene una licenciatura. En Uruguay no. Eso tiene un montón de consecuencias, desde que afecta el prestigio social de la profesión
hasta que tiene problemas a veces el egresado del IPA que quiere hacer estudios universitarios lejos. Y la universidad que lo va a recibir, y él se presenta a un estudio posgrado, le dice, pero usted no tiene un diploma de grado universitario, porque este lugar donde estudió no es una universidad y esto no tiene nivel universitario. Bueno, hay un reclamo muy viejo de los propios docentes, y muy correcto y muy legítimo, de que la formación docente tenga reconocimiento universitario. De hecho, el Frente Amplio intentó 3 veces resolver ese problema. El primero fue cuando aprobó la ley de 2008, donde hay todo un capítulo en la ley de educación del Frente Amplio que crea un Instituto Universitario de Educación, cuya función era dar títulos de formación docente de carácter universitario. Ese capítulo nunca se aplicó. ¿Por qué nunca se aplicó? Porque era flagrantemente inconstitucional. Estaba todo mal hecho. Un problema que tiene la ley de educación de 2008 de Frente Amplio es que fue hecha por gente del mundo educativo que no sabía de legislación, que no sabía de derecho y que no preguntó. Entonces, cuando se aprobó, los propios asesores jurídicos del Frente Amplio les dijeron, ni intenten aplicar esto, porque esto es totalmente antijurídico. Entonces es algo muy curioso. Desde el año 2008 hasta el día que se aprobó la LUC, hubo un capítulo entero de la ley de educación relativo a la formación docente universitaria que no se aplicó, que estaba vigente, pero el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, actuaron como si no existiera, como si no existiera un conjunto de artículos que ellos habían votado. Por un tema de inconstitucionalidad o de tecnicismo, como habló más temprano. A ver, dicho muy en breve, una de dos, porque además la redacción es muy farragosa y no se entiende. O bien estaban creando una nueva institución universitaria, pero eso es crear un ente autónomo, y la creación de un ente autónomo por la Constitución exige una mayoría especial, claro. Y la ley de educación no había sido aprobada por esa mayoría especial, o bien lo estaban creando adentro de ANEP, pero ANEP no tiene entre sus cometidos emitir títulos universitarios. Y hay un principio, una gran diferencia entre el derecho privado y el derecho público es este. En el derecho privado nosotros podemos hacer todo lo que queramos, excepto lo que tenemos prohibido. En el derecho público, un organismo solo puede hacer aquellas cosas para las que fue creado. Claro. Y ANEP no fue creada para otorgar títulos universitarios. Entonces, sea por un camino o sea por otro, todo ese capítulo era inconstitucional. ¿Se puede hacer una reforma sin docentes? No, por supuesto que no. ¿Y cómo va a ser ahora? Supongamos que estamos en el 28 de marzo, se votó la LUC, hay un resultado, algunos se callan, otros hablan. Va a haber una convocatoria, muchachos, vamos a sentar. Pero es que ya la hay. Bueno, o sea, pero la ANEP, hasta ahora estábamos hablando de la LUC. En paralelo con esto, ANEP está llevando adelante líneas de trabajo con un profundo contenido de cambio. Una de esas líneas que es enormemente importante y de la que yo debería decir los medios han hablado poco, porque es un tema que merece mucho más, son los centros María Spínola, que es toda una nueva manera de concebir lo que tiene que ser un centro de educación media, que incluye, entre otras cosas, el que los docentes eligen horas por 3 años. Para dar una permanencia en el vínculo. El también. viejo asunto, hace 20 años que estamos hablando de que la elección de horas en la educación media, que todos los años es un horror, y es un horror, y tiene consecuencias malas para los docentes, para los alumnos, para los establecimientos. Y para todo el sistema. Sí. El Frente Amplio gobernó 15 años y no pudo modificar una coma de eso. Nosotros ya estamos funcionando con centros en donde se eligen por 3 años. No todos. Los María Spínola, y estamos haciendo una experiencia piloto, está haciendo ANEP una experiencia piloto en el departamento de Flores. Todos los centros de formación de educación media del departamento de Flores eligen por 3 años. Y después está en marcha todo un proceso de transformación curricular dirigido por un equipo de gente muy valiosa. A la cabeza está Adriana Aristimuño, que es una de las mujeres, de las personas que más sabe de educación en Uruguay, en donde hay todo un plan de consultas. Ahora, por supuesto que se va a consultar a los docentes, pero yo diría, la respuesta completa a tu pregunta es, no se puede cambiar la educación sin los docentes. Ahora, no hay que cambiar la educación solo con los docentes. Ahí importan los representantes de los ciudadanos, ahí importan otros especialistas, y este plan de transformación que está impulsando ANEP se basa en ese principio. Con los docentes, pero no solo con los docentes. Da Silveira mencionó muchas veces el tema de la Constitución, también de lo público y lo privado. Una de las críticas de la oposición es esto de la obligatoriedad, que usted argumenta como algo que era
inconstitucional la forma en la redacción y por eso el cambio. Pero en el tema de la mercantilización de la educación, el cambio que hay en la LUC, ¿por qué se baja la exigencia a los privados que quieren intervenir en educación? ¿Hay un argumento constitucional también en esto? Digo para que lo entiendan los oyentes, ¿no? Se saca esta parte de la redacción que estaba antes, que decía directa o indirectamente no se permitirá a privados para que consideren la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización, y en el texto actual como que se disminuye esa exigencia y se dice que no se va a permitir a quienes reduzcan la educación a la condición de servicio lucrativo. O sea, como si solo... da la sensación la redacción que tiene menos exigencias el privado en el momento de demostrar que no es solo un servicio lucrativo para ingresar al sistema educativo uruguayo con la LUC. ¿Esto es así? No es así. Lo que pasa es que la formulación de la ley de educación son esas formulaciones altisonantes que se hacen con palabras muy sonoras sin evaluar las consecuencias de lo que se escribe. Con esa expresión, a ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que mañana la Fundación Bill y Melinda Gates quieran hacer un aporte para impulsar un programa de algún tipo de desarrollo educativo en Uruguay. Como esa fundación está vinculada a Microsoft, entonces indirectamente está vinculada a una empresa con fines de lucro. Si aplicamos bien esa norma, tenemos que decir que no. Pero lo peor es que el Frente Amplio ignoraba esa norma. Por ejemplo, todos hemos visto publicidad en la calle de algunas empresas, Nevex es uno de los casos más conocidos, que tiene acciones de apoyo a la escuela pública. ¿Eso violaba ese artículo? Eso violaba ese artículo. Entonces, ese artículo es de esas cosas que se hacen para la tribuna, pero si uno lo va a aplicar, y de nuevo acá, nosotros no somos de escribir una cosa en la ley para quedar bien y después hacer lo que queramos. Lo que se escribe en la ley es lo que se tiene que hacer. Si ese es el artículo, ni Nevex, ni la Fundación Gates, no, ni pero nada Nevex por el no es estilo. internacional, en este caso está en el Está artículo bien. específico habla de empresas afuera. Limitémonos al caso de la Fundación Gates. Entonces, nada, y como tantas otras, ¿no? Porque está lleno el mundo, hay muchas fundaciones, todavía esta está ligada a una empresa. Hay fundaciones que apoyan la educación, que reciben aportes de muchas empresas de muchas partes del mundo. Entonces vamos a privar a los alumnos uruguayos de recibir apoyos que además, como es en el caso de estas fundaciones, son incondicionados, ¿sí? Porque al Frente Amplio se le ocurrió quedar bien con el comité de base y escribir una fórmula muy altisonante, totalmente irresponsable. Está caliente con el frente usted. Pero no hay un riesgo de mercantilizar la educación. Tiene que hacerse cargo de lo que hicieron. No, yo respeto mucho al Frente Amplio, pero tiene que hacerse cargo de lo que hicieron. Entonces, lo que dice nuestra redacción es, bueno, si usted viene a vender educación como quien vende zapatos, no. Ministro, un estudio realizado recientemente por UNICEF indica que existe hoy poca investigación sobre el bullying en Uruguay, sobre el acoso a niños, y recomiendan a Uruguay, también a otros países, pero puntualmente al nuestro, le recomiendan la elaboración de un protocolo de actuación a nivel de enseñanza. ¿Están planificando algo de esto o todavía no? El bullying es una preocupación y por supuesto que hay que atacarlo y hay que prevenirlo y hay que darle condiciones a las comunidades educativas para que puedan manejarlo y para que puedan proteger a las víctimas. Es uno de muchos problemas. Tenemos problemas más graves. Por ejemplo, que el 60% de los uruguayos no termina bachillerato. No le pueden hacer bullying en el liceo porque dejó de ir al liceo. Ese es un problema más grande. Y entonces tenemos una agenda muy, muy cargada. Hay otras prioridades hoy. Yo no quiero decir que sea más o menos prioritario, porque por supuesto para el chico que es víctima de bullying o para la familia del chico que es víctima de bullying no hay problema más importante que ese, claro. Y tienen toda la razón del mundo. Hay un caso ahora de unos padres que denuncian un alumno 2 años mayor en una clase. Sí, lamentablemente es una realidad que existe, es una realidad que existió siempre, y yo diría el progreso es que hemos ganado en sensibilidad al respecto. Antes, cuando acá los veteranos somos Nano y yo, cuando nosotros éramos chicos y te pasaba algo así, manejate. No había nadie que salía a protegerte. Sí. Bueno, por suerte... ¿Por parte lo de las cámaras dentro de los liceos? No, porque además, a ver, una cosa que no se ha dicho con la suficiente claridad, esas cámaras solo van a prender de noche, claro, para evitar robos. Lo mismo que pasa en
muchos locales. Yo en el ministerio tengo cámaras que funcionan así. No es durante el horario. Bueno, hay otro tema de los últimos días y es que 9 personas van a ser indagadas por la Fiscalía que está investigando ese faltante de 7 millones de pesos en donaciones al Fondo de Incentivo Cultural. Entre los citados hay exdirectores y funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura y también empresarios. Sí. Ustedes Y el ya propio ministro también está siendo citado para Claro. explicar eso. Sí, pero no a fiscalía. No, claro, al Parlamento. Fiscalía. Al Parlamento, que es otra cosa. Usted el otro día sobre este tema dijo que de los sumarios que dispuso, uno ya tiene recomendación de destitución por el presunto desvío de fondos. Es así, ¿verdad? Uno tiene recomendación de destitución por un conjunto de malos manejos en la administración de estos fondos. Eso significa que la conclusión de nuestro sumario va en esa dirección y el análisis del caso por parte del Tribunal de Cuentas llegó a la misma conclusión. El Tribunal de Cuentas emitió un pronunciamiento sobre este caso específico en el que dice que hay faltas gravísimas y corresponde poner en marcha el mecanismo de destitución. ¿Qué sensación le dejó este episodio? Fea, es mucho más lindo que estas cosas no pasen. Por eso, una de mis preocupaciones, yo tenía 2 preocupaciones grandes respecto de esto. Uno era volver a poner cuanto antes el mecanismo en marcha. Es un mecanismo muy bueno, Claro. porque trae dinero para la cultura. Es un mecanismo que estimula las donaciones de parte de privados para financiar actividades culturales. Y los beneficiarios no tienen la culpa de Exacto. que después las empresas no hayan puesto el dinero, ¿no? O de otras cosas. O de otras Y el gobierno anterior había cerrado el sistema. Nosotros, por suerte, pudimos abrirlo de nuevo y está funcionando. Y mi otra preocupación era que esto no volviera a pasar. Ahí tomamos un conjunto de medidas, la más importante de las cuales es que a partir de ahora, de estas medidas que tomamos, el Ministerio no toca plata. Hicimos un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo y toda la parte de plata de los fondos de incentivo cultural los maneja la Corporación para el Desarrollo. Y la razón es muy simple. El Ministerio de Educación y Cultura no es una organización bien preparada para manejar cantidades grandes de plata. Y no podíamos estar 100% seguros de que no se iban a repetir problemas de este tipo. La Corporación para el Desarrollo es una organización de profesionales en el manejo de plata. Sí, una cosa es manejar plata, otra cosa es manejarla mal, ¿no? Ahí hay una línea. Sí, está bien, pero Usted habló con mucha tristeza de aquel hombre que se quitó la vida. Sí, me dio mucha pena. ¿Ese hombre se vio envuelto en estas cosas? Ese hombre tenía que ver con esto. Ese hombre tenía quejas y reclamos respecto al modo en que esto se había manejado. Estamos hablando del hombre que Gorosito. se prendió fuego en la Plaza Independencia. Sí. Ahora me importa en esto ser muy, muy preciso y muy responsable. De ninguna manera quiero sugerir que el suicidio de este hombre haya sido una consecuencia de esos malos manejos. Es más, hasta donde he podido ver, la opinión personal que yo me he formado es que este hombre se sentía perseguido de una manera que no estaba muy justificada. Ahora, es muy triste que alguien se quite la vida, es muy triste que se quite la vida en estas condiciones, es muy triste que eso afecte como afectó a un conjunto de funcionarios que vivieron un momento terrible. Pero reclamaba algunas cosas que no se hacían bien en esas áreas. Sí, lo cual, insisto, no significa que en su caso eso está claro. Esas cosas no se Eso hubieran queda hecho. claro. Por eso quiero separar, Sí, sería sí. una bajeza decir, No. hacían tan mal las No, cosas que un no, hombre yo se suicidó. tampoco pretendí digo eso. ponerlo así. Sé que no, pero me importa dejarlo bien Pero claro. estaba presente el tema en ese caso. Estamos recibiendo mensajes de los oyentes hablando del bullying que preguntaba Mariano recién. Ana dice, mi hija sufrió y sufre bullying y he recurrido varias veces a las autoridades. Nadie me ayuda. Tuvo que dejar de estudiar. Para el ministro le paso este dato. Y como mi hija, hay muchos otros casos. Al punto de que, la crítica de que las autoridades siguen sin tomar realmente las riendas sobre los casos de bullying que hay en los centros educativos. Bueno, ANEP en principio tiene servicio para ocuparse de eso y los responsables de centros educativos tienen orientaciones para manejar esta clase de situación. Como siempre, en una organización enorme como es ANEP, puede pasar, por supuesto que puede pasar, que esas orientaciones no se apliquen o que no llegue la información a donde debe llegar.
yo le sugiero, primero me solidarizo con este caso y lamento enormemente que haya dejado de estudiar y ojalá que... Pero hay un nombre, una oficina, algo específico que los padres de niños que sufren o adolescentes bullying sepan directamente a dónde referirse si el centro educativo no les da respuesta. En ANEP hay servicios de acompañamiento psicosocial y en principio tienen la capacidad de intervenir en estos casos. Pero el acompañamiento psicosocial no es más para otros casos de espectro autista y otro tipo de casos. No. El bullying forma parte de las situaciones en donde hay una voluntad política de prevenirlo y de combatirlo y de proteger a las víctimas. Insisto, en una organización tan grande como es ANEP puede pasar que una situación de estas escape a la atención de las autoridades y ahí cuanto más insista en la familia mejor, y lo mejor todavía es que los responsables de los centros educativos se pongan del lado de la familia e insistan ante los servicios de ANEP. Tenemos que combatirlo día a día. Da Silveira, ¿cómo define hoy su relación con los sindicatos de la enseñanza? Mi relación con los sindicatos en general es muy buena. Es muy buena con los 7 sindicatos que tengo dentro del Ministerio de Educación y Cultura y nunca he tenido problemas ni con los sindicatos de primaria ni con los sindicatos con el sindicato de UTU. Hay un sindicato en particular que no solo tiene problemas conmigo, tiene problemas con medio mundo, FENAPES. Que es FENAPES. Yo les recuerdo que pocas semanas antes de que asumiéramos, el número 1 de FENAPES, el señor Olivera, insisto en lo de señor porque no es profesor, porque no tiene título, dijo que yo era fascista, que el gobierno que asumía era un gobierno de ultraderecha bolsonarista, digamos. Esta historia empieza así. No es que el gobierno o el ministro de Educación adopte una actitud hostil hacia FENAPES. Es que antes de haber asumido, FENAPES optó por una estrategia de confrontación radical y total, y es una de las organizaciones que más ha mentido durante toda esta campaña por la LUC, de las organizaciones que más ha subido a las redes placas que dicen falsedades acerca de la LUC, es FENAPES. Entonces, yo no tengo ningún problema con los docentes y al contrario, como decíamos hace un rato, creo que los docentes son un componente esencial de la vida educativa. No tengo ningún problema con los sindicatos como institución, creo que los sindicatos son un componente esencial de toda sociedad democrática y que el diálogo con los sindicatos es absolutamente esencial. Ahora, como pasa en cualquier orden, hay sindicatos que hacen las cosas mejor y hay sindicatos que hacen las cosas peor. Hay dirigentes que hacen las cosas mejor y hay dirigentes que hacen las cosas peor. Si me preguntan mi opinión, bueno, sí, yo creo que el FENAPES, por lo menos el FENAPES que hoy existe, no es el sindicato que se merecen los docentes de secundaria de este país. Antes de terminar, Andrés Rega, que está acá al ladito y siempre escuchando atentamente, pregunta si está previsto suspender las clases presenciales ante un nuevo aumento de casos de COVID, si sigue siendo una de las perillas que se maneja en el gobierno. A ver, es un tema que está en discusión porque han aparecido algunos focos. La posición de las autoridades educativas es hacer todo lo posible para asegurar la continuidad de las clases y la continuidad de la presencialidad. Como viene siendo desde hace 2 años, este es un diálogo entre las autoridades educativas y las autoridades sanitarias, que obviamente tenemos prioridades distintas, es normal, y tenemos que ir encontrando el camino del medio. Otra mirada del asunto, que no depende de ustedes, es la de cambiar los criterios, ¿no? Y dejar de considerar un brote, dos casos en un aula. Hablando, de eso claro. Exactamente de eso estamos hablando. ¿Algo que usted quiera agregar, que no lo hayamos preguntado y que usted quiera decir? Agradecerles mucho este rato y agradecerles mucho que pongan a la educación en el centro de la agenda. Creo que los uruguayos nos debemos muchas horas de debate público sobre la educación y creo que ustedes, los periodistas, tienen un rol esencial en eso. Entonces, muchas gracias por este rato. A usted por haber venido acá a hacer lo propio. Pablo da Silveira, Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura. Gracias por la visita.